Que señala que Argentina va a ser el país de peor desempeño económico en América Latina, en el continente, con lo cual todas las organizaciones que miden el desempeño económico de los países están diciendo Argentina va a tener un año muy complejo de una caída superior al 3%. Pero vamos a hablar con Guillermo Oglietti, doctor en economía, investigador de la CELAC. ¿Qué tal, Guillermo? Buen mediodía. Hola, ¿cómo estás? Saludos a vos y a toda la audiencia. Gracias por atendernos, Guillermo. Bueno, vamos a ser el peor del aula, ¿no? Este año. Sí, efectivamente, como viste en ese informe que publicamos, recogimos las estimaciones de proyecciones de crecimiento para 2024 de toda América Latina y el Caribe, y solamente 2 países de toda la región van a tener caídas en el crecimiento este año, en la producción este año. Son Haití y Argentina. Haití, que es un estado, digamos, que está fallando, un estado con graves problemas de anarquía, anomia, digamos, se justifica ese resultado. Sí, casi sin estado está Haití, ¿no? Casi sin estado. Claro, prácticamente no hay estado. Sí, Haití pues se espera que tenga una caída de en torno del 2% del Producto Bruto, y Argentina se espera una caída de en torno al 3,2% según las estimaciones de organismos internacionales como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, la CEPAL y otro organismo, otra institución que es el Banco BBVA, que hace estimaciones también de crecimiento globales. Así que sí, Argentina va a tener este año el peor desempeño de la región. Contrastando, por ejemplo, con la famosa Venezuela, que también tiene problemas políticos, y este año va a crecer un 4%. Guillermo, y esto determinado, leí la opinión incluso de algunos economistas afines al gobierno, como por ejemplo Carlos Rodríguez, que le cuestiona al gobierno de Milei por haber generado adrede una profundísima recesión para tratar de contener la inflación. ¿Cómo ves ese aspecto puntual, no? Y ese aspecto, mira, lo veo como una cosa crucial de este gobierno. Depende de la recesión para poder sobrellevar su estabilidad política y económica. Es decir, si no hay recesión, se recupera la inflación, y por lo tanto la única forma que pueda, y si se recupera la inflación, pues pierde su principal caballito de batalla, digamos, y por lo tanto necesita de la recesión para poder seguir siendo gobierno, digamos. Así que la recesión parece mentira, que inició, digamos, con la devaluación de diciembre del año pasado, esta devaluación extraordinaria de 118%, es la devaluación más alta de la historia argentina, excepto en los periodos inflacionarios. Nunca hubo una inflación así en un día de 118%, salvo cuando había hiperinflación, que el Banco Central no tenía $1, ni ponía $1, no había política monetaria en ese momento. Es un hecho que ni siquiera sucedió con el Rodrigazo. Entonces esa devaluación generó una caída del consumo brutal. Por lo tanto, si la caída del consumo es brutal, las empresas no van a invertir porque no hay nada que nadie va a ver que les compre sus productos. Por tanto, desaparece la inversión. Y actualmente, entonces, no hay prácticamente ningún estímulo que genere crecimiento en la economía. La apuesta del gobierno es que algunos sectores, como extractivos, como el agro, como la extracción de hidrocarburos o la minería, empujen la economía al alza. Pero eso es muy difícil porque son sectores, primero el agro ha tenido una cosecha mejor que el año pasado que hubo sequía, pero tampoco ha sido una cosecha descomunal, y si le agregamos de que el agro está descontento con el valor actual del dólar y por lo tanto no va a liquidar todas las divisas que pretende el gobierno, porque al valor del dólar actual no es buen negocio para ellos, todos consideran que está atrasado el dólar, entonces vemos que por ahí no van a venir dólares, y el resto de las actividades extractivas como la minería y el petróleo, pues son economías de enclave, es decir, que tienen pocos eslabonamientos productivos, generan poco empleo y relación con el resto de la economía. Guillermo, entonces un modelo basado... muy bien, por ejemplo, en el petróleo están muy contentos con la explotación de Vaca Muerta, pero el resto de los yacimientos convencionales no ha tenido un buen crecimiento, y así que lo que vemos es que, por ejemplo, Venezuela tiene más crecimiento del sector petróleo, a pesar de que Venezuela está
sancionada y tiene dificultades para colocar su petróleo, la producción venezolana de petróleo crece más que la producción argentina, con Vaca Muerta y todo el circo alrededor. Así que tampoco creemos que ese sea un impulso, ¿no? No hay motivos para que, no hay ningún impulso en la economía argentina para que pueda revertir Claro. Guillermo, este decrecimiento. este modelo se basa entonces en dos pilares muy complejos de sobrellevar esta recesión, que si necesita la recesión es complicado, ¿no? Porque necesita de una caída de la actividad, Sí. si no le vuelve inflación. Pero además, en el frente cambiario también depende de tener pisado el dólar oficial, que también cuando se suele salir de manera bastante explosiva de esos esquemas, ¿no? Sí, se suele salir de manera explosiva porque simplemente se acaban los dólares para poder administrar el comercio de dólares, el intercambio de monedas. Entonces, cuando se acaban los dólares, se acaba la historia. Entonces, este gobierno esto lo tiene muy claro. Tiene un problema de precios relativos, ¿sí? Acá, ¿cuál es el precio relativo que está generando distorsiones en la economía argentina? Pues el precio del dólar. Se ha transformado Argentina en una economía muy cara. Por lo tanto, es difícil esperar que vengan inversiones extranjeras, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es caro Argentina. Vendrán solamente estos sectores que son muy rentables, como los hidrocarburos y la minería, pero poco más, o nada más, porque es caro Argentina. O sea, no va a haber lluvia de inversiones externas, salvo en estos sectores que tienen incapacidad para movilizar un país grande como el nuestro. Entonces, el problema es que el peso está muy fuerte, el dólar está muy bajo. Y eso se corrige de dos formas posibles. Una es devaluando y la otra es a través de una recesión que baje los precios de la economía. Si vos devaluas, todos los precios de un día para otro en dólares se abaratan, ¿sí? Si devaluas el 100%, el 50% los precios se van a la mitad. Entonces, eso es una devaluación. Corregir los precios relativos con relación al resto del mundo, todos a la vez con una devaluación. Y el otro mecanismo es que existe una recesión larga y profunda que corrige los precios, es decir, que baje el precio del arroz, que baje el precio en pesos del azúcar, de la harina, de los salarios, de que bajen todos los precios, y eso te corrige esa distorsión que tenemos actualmente de precios relativos, que significa el dólar tan barato. Claro. Y claro. esa es la apuesta actual del gobierno. No va a devaluar porque devaluar generaría inflación. En cambio, la otra no. Por eso está condenado el gobierno a apostar por una profundización de la crisis para corregir ese problema de precios relativos que tiene. Claro, necesita el aguante de la población del otro lado, ¿no? Sí, y necesita el aguante de la población y de las empresas. Y habrá que ver si las empresas tienen capacidad para sostenerse. Ya estamos viendo que empieza a haber... por el momento parece de goteo, pero no es así. Vemos que hay fábricas que están cerrando, como Asindar, Coxipol. Hay empresas por todos lados que están empezando a encontrar fallas. Si encima fallas, es decir, quebranto. Si encima le agregás de que, por ejemplo, van a reducir el impuesto país que generaba... ¿Para qué reducen este impuesto país en 10 puntos? Para abaratar el precio de las importaciones. Por lo tanto, lo que están haciendo es sustituir producción local con producción extranjera. Lo que va a agravar el problema de las cuentas externas, pero sobre todo va a agravar las cuentas externas, quiero decir, porque se va a importar más. Claro, exacto. Pero sobre todo va a afectar a las empresas locales que van a competir con productos extranjeros más baratos. Por lo tanto, agrava la situación de las empresas. Entonces, por alguno de estos lados puede venir el descontento, ya sea la población afectada o las empresas afectadas con sus caídas de producción. Guillermo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Ha sido un gusto dialogar con vos. No, un gusto, el gusto es mío. Te mando un abrazo. Un abrazo. Guillermo Oglietti, director en Economía, investigador de la CELAC, que acaba de publicar un informe que relevó los estudios económicos de 4 instituciones muy importantes que señalan que Argentina en América Latina y el Caribe va a tener el peor desempeño económico del año con una caída superior al 3%, y lo que nos dice Guillermo es que el gobierno necesita esa caída de la actividad económica para sostener su modelo y que por lo tanto el gran desafío es poder convencer a la población y hacer que las empresas aguanten este periodo recesivo.